Muy buenos días, Omar, Jimmy, Steven, encantada de estar en Teleradio nuevamente con ustedes. Gracias, vamos a darle un poquito más de ganancia. Y como un pequeño preámbulo para ponernos en contexto, ¿no? Esta elección próxima de la OEA está claramente dividida. Hoy día la llamada derecha continental ha denominado incluso pues, a la elección la batalla diplomática del siglo. Se habla de dos elecciones trascendentales en las Américas, la OEA y la elección presidencial de Estados Unidos. Hay personas pues como Álvaro Uribe, como Andrés Oppenheimer, como Carlos Montaner, que están encabezando una campaña furibunda, agresiva, no violenta, quiero decir, ¿no? Pero muy insistente y muy incisiva en Twitter, en medios, proclamando la necesidad de que sea Almagro el nuevo, mejor dicho, reelecto secretario, ¿no? Ecuador, para más señas, no apoya a María Fernanda Espinosa, está apoyando a Almagro y en un momento dijo pues que ya su decisión estaba tomada el gobierno. Nos hace recordar que en el año, ¿qué año fue candidato Rodrigo Borja? ¿Se acuerda, Omar? ¿Perdón? Fue candidato a la OEA también Rodrigo Borja, ¿recuerda? Y Ecuador apoyó al que resultó electo secretario de la OEA, Oscar Arias, y dijo que no apoyaba a Borja porque ya había tomado su decisión. Igualito. Pero bueno, eso ya pasó. Entonces le preguntamos, luego de haber más o menos puesto en contexto las cosas, es evidente, María Fernanda, que el continente está fragmentado, polarizado en el tema de esta elección. ¿Esta polarización puede determinar que usted gane la elección o estamos hablando de una posibilidad remota por lo difícil del escenario? Bueno, primero muchas gracias. Un abrazo a mis compatriotas en Ecuador y decir que efectivamente lo que hemos hecho con mi candidatura es mover las fichas del tablero, generar una narrativa diferente y esa narrativa es precisamente decir la OEA es un organismo multilateral de 34 estados y las voces de todos cuentan y deben estar representadas. Uno de los problemas más graves de la OEA, que además se refleja en lo que está ocurriendo en Ecuador, es la polarización, es la división, es la incapacidad de dialogar y conversar, es la pérdida de confianza entre los actores de la OEA. Y lo que estoy proponiendo precisamente es cicatrizar esa división y esa polarización, que es lo que hice cuando ejercí mi rol de presidenta en la Asamblea General de las Naciones Unidas. En esa ocasión, con 193 países, la OEA con sus 34 estados miembros. Se trata realmente de retomar la agenda, de construir una agenda positiva y de contribuir a despolarizar la organización que en este momento se encuentra en una situación bastante crítica. Entonces, las posibilidades son posibilidades reales. Ventajosamente, tengo muchos países que están acompañando mi propuesta. Soy la única candidata que ha escrito un programa de gobierno, un programa de trabajo para los 5 años de la Secretaría General. Y pues yo creo que los estados están viendo cada día cómo mi propuesta es realizable, mi propuesta es seria, mi propuesta es integral y creo pues que se la están pensando y que hay posibilidades reales de ganar la Secretaría General. María Fernanda. Que las posibilidades no serían reales, no había tanto movimiento y tanto nerviosismo. Ajá, María Fernanda. A ver, pongámonos en un escenario figurado. Chile, que está a las puertas de una asamblea constituyente. ¿Por qué usted podría manejar mejor que Almagro ese proceso de por sí complicado? ¿Por qué podría colaborar, mejor dicho, en ese proceso que es complicado? ¿Por qué usted mejor que Almagro? Yo creo que he demostrado con acciones que soy capaz de construir consensos y de establecer acuerdos, incluso en temas tan complicados y polarizantes. Por ejemplo, la reforma del Consejo de Seguridad es uno de los temas más delicados de la OEA, además que confronta, que divide, que genera los más fuertes ánimos en la ONU, y fui capaz de establecer un acuerdo para continuar la negociación de una manera que no se esperaba en la ONU, por dar un ejemplo. Y lo que pienso es que
independientemente de las ideologías, de los modelos políticos, económicos, de los alineamientos, un secretario general tiene que ser una persona imparcial, una persona que asesora a los estados, una persona que contribuye al diálogo, a la concertación y a los acuerdos, y no que exacerba las divisiones y la polarización. Cualquier país del hemisferio que se encuentre en una situación compleja o difícil requiere ese trabajo de amigable componedor, de convocante al diálogo, y no de tomar partido en situaciones de crisis o conflicto. Eso es lo que hemos visto estos últimos años. Y cuando tomamos partido, perdemos la capacidad de ser interlocutores válidos. Y eso es lo que le ha pasado al actual secretario general. Incluso a veces sin los elementos necesarios y sin el mandato y las decisiones de los estados. En un órgano multilateral como la OEA, como la ONU, son los estados los que deciden y el secretario general es el que ejecuta, ¿no? Y asesora y acompaña a los estados a tomar sus decisiones. Por lo tanto, yo creo que es momento de un cambio de estilo en la conducción y el liderazgo de la OEA. Claro, es decir, lo interpreto como usted lo entiende como un cambio de la geopolítica regional. Pero en este mismo marco, si el presidente Lenín Moreno también dice que está embarcado en ese marco del cambio, del diálogo, etcétera, habiendo sido tan cercano con usted, ¿cómo entender que el Ecuador a usted no la apoye? Bueno, es lamentable. Yo creo que lo ideal y lo natural sería que el Ecuador apoye mi candidatura. ¿Por qué? Pues además probé de lo que soy capaz de hacer. Yo creo que, no es capaz de verdad, pero creo que hay un reconocimiento generalizado de la calidad y el aporte en mi presidencia de la Asamblea General de la ONU. Eso es lo que me valió que el hecho de que varios países se acerquen a mí y me propongan la candidatura a la OEA. Yo no la busqué, fueron varios primeros ministros del Caribe y otros presidentes de la región que me pidieron aceptar esa nominación. Y con mucho orgullo y con mucho gusto, pues obviamente que acepté ese reto. Pero es precisamente habiendo visto pues mi capacidad, mi accionar, el cumplimiento estricto del programa de trabajo que ofrecí, y dejando el nombre del Ecuador en alto y el nombre de nuestra región de América Latina y el Caribe en alto. Por lo tanto, yo creo que es natural que el país de origen apoye esta candidatura. Señora ex canciller, la decisión del Ecuador, pero pues yo creo que sería algo natural. Y luego de haber visto, hemos tenido dos diálogos, el uno con los estados y el otro una comparecencia con la sociedad civil, los tres candidatos. Yo creo que ahí además se mostró claramente cuáles son las propuestas y cuál es la calidad y la profundidad de los proyectos de trabajo para el próximo quinquenio en la OEA. Así que yo creo que sería algo natural. Yo pues me he entrevistado y hablo con jefes de Estado, con cancilleres de muchos países del continente y se hacen esa misma pregunta. Y lo que ofrezco, eso es importante, que independientemente de la alineación ideológica del modelo de cada país, el mandato es trabajar con todos, como lo hice en la ONU, trabajar con los 34 países, no solamente con unos o con otros, trabajar con todos. Señora, esa es la propuesta que estaría bien. Señora ex canciller, muy buenos días. Le saluda Omar Jaén. Le hago unas consultas. A ver, ¿cómo toma el respaldo del movimiento indígena de la CONAIE acá en Ecuador, que acaba de manifestar públicamente su respaldo a su candidatura? De la CUT también. De la CUT también. Y al mismo tiempo, ¿cómo usted evalúa las críticas que le ha remitido hacia usted Rafael Correa, quien sigue siendo una figura política importante en el país y con vocería regional? A usted la acusan de ser una de las personas que estuvo en el gobierno de Lenín Moreno y que, según el ala correísta, participó en esta persecución política que acusan. ¿Cómo tomar estas dos posturas tan distintas en Ecuador? Bueno,
primero, agradecer el voto de confianza de la CONAIE, de la CUT, de otras organizaciones que se han manifestado en apoyo a mi candidatura. En el Ecuador, un movimiento tan emblemático, importante como la CONAIE, una organización de tanto peso como la CUT, simplemente multiplican mi compromiso de trabajar por los derechos de todos, por avanzar el plan de acción de la Declaración Interamericana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, por trabajar en favor del derecho al empleo digno y de los derechos de los trabajadores. En fin, yo creo que eso me compromete y afianza más la propuesta de trabajo que estoy haciendo para la OEA. Y el hecho de que un actor político u otro piensen que pues estarían en desacuerdo con mi candidatura, yo creo que no hay que generalizar, es decir, están movimientos en contra, no hay algunos actores políticos y además tienen el derecho, ¿no? Los argumentos me parece que no son argumentos sólidos, para ser honesto, que participé en el correísmo, sí, se suponía que en el actual gobierno. Bueno, muchos, casi todos nosotros lo hicimos porque la idea era que sea un movimiento de continuidad, que repare errores del pasado y que proyecte hacia el futuro. Y en eso no estoy yo ahí sola, sino la mayoría de compañeros y compañeras, y de lo que se trata es de mirar hacia el futuro, ¿no? Yo veo que el Ecuador, lo que señalé para el hemisferio de la polarización, de la falta de diálogo, de la pérdida de confianza entre los actores políticos, lamentablemente veo que eso exactamente es lo que está pasando a nuestro país. Señora ex canciller. No le hace bien al Ecuador, no le hace bien al Ecuador. En todo caso, pues yo creo que independientemente de las rencillas políticas internas, yo creo que mi candidatura es una candidatura consolidada, con muchos respaldos de países muy importantes del hemisferio, un gran apoyo entre los países del Caribe. Mi propuesta es seria, es sólida, yo estoy ofreciendo reparar esa división, esa polarización, esa falta de solidaridad hemisférica, que es lo que queremos recuperar. Señora ex canciller, mis últimas consultas por mi lado. Uno, ayer, justamente previo a su entrevista, estábamos revisando los números de la carrera presidencial demócrata en Estados Unidos. Ya se va perfilando Joe Biden, pero ya sabemos, por ejemplo, el número de delegados. Haciendo un símil en el caso de la elección de la OEA, ¿cómo van los números? ¿Cuántos compromisos usted ya ha podido asegurar de cara a la elección? Esa es mi primera pregunta. Y mi última consulta sería, usted fue miembro durante un tiempo del actual gobierno del Ecuador. Usted cumplió con su importantísima función dentro de la ONU, ahora sigue con su carrera diplomática queriendo llegar a la Secretaría General de la OEA, pero usted no deja de ser un referente del país. ¿Cómo ve la situación del actual gobierno? Con una severa crisis económica, muchas personas, muchos sectores culpan y responsabilizan al gobierno de esta crisis, acusado de violaciones a los derechos humanos por organismos internacionales, inclusive por lo que ocurrió en octubre. ¿Cómo ve la situación en Ecuador en estos momentos? Esas dos últimas consultas, señora ex canciller. Bueno, muchas gracias, Omar. Yo creo que en relación a lo que se ve en el Ecuador, y yo lo estoy viendo como una ecuatoriana apasionada, enamorada de mi país, pero tengo que ser muy honesta. En este último tiempo he tenido entrevistas y reuniones con los líderes políticos más importantes del mundo, y la pregunta automática es: ¿qué pasa en Ecuador? ¿Qué está pasando en Ecuador? Y evidentemente, pues uno pasa por hablar de todas las maravillas del Ecuador, de su gente, de sus paisajes, del potencial que tiene. He sido una embajadora del Ecuador, pero la verdad es que las reacciones de los líderes políticos del mundo son de gran preocupación. Siento que lo que le está pasando al Ecuador es precisamente lo que decía, la incapacidad de procesar democráticamente las diferencias. Un país que no propone, y estoy hablando de sus clases políticas, no de la gente del Ecuador, que es maravillosa, que no propone, que no crea, que no construye. Estamos sumidos en el odio, en la revancha, en la crítica, pero la crítica puede ser constructiva, pero en este caso es una crítica para destruir, en una gran agresividad
en un gran descontento de unos contra otros, pero hay la imposibilidad de procesar las diferencias, de decir, bueno, qué es lo que nos une como ecuatorianos. Y ahora, lamentablemente, la clase política, en vez de pensar en el futuro del Ecuador y en las futuras generaciones, está pensando en las futuras elecciones. Y eso, en lugar de convocar, de unir, lo que está haciendo es profundizar las diferencias y la polarización. Y eso tiene una traducción en lo económico. La semana anterior me organizaron en el Council of the Americas, que es un gran tanque de pensamiento donde se reúnen los más importantes empresarios que invierten en América Latina. Estuvieron los CEOs de los bancos más importantes, de las empresas que tienen fábricas en toda América Latina y el Caribe. Organizaron una conversación conmigo como candidata. Y realmente las preguntas que me hacían es: ¿qué le pasa al Ecuador? Si vemos las cifras de inversión extranjera en el Ecuador, son penosas. El riesgo país se ha multiplicado. Es decir, que lo que creo es que hay que realmente sentarnos en una mesa y ver cuáles son los acuerdos mínimos que necesitamos para avanzar en el Ecuador del futuro. Y dejar de lado el odio, la revancha, la agresividad. Es terrible ver un periódico en el Ecuador, ver las redes sociales. Tenemos que ser un país que construye, que propone, que tiene un lugar importante en el escenario internacional. Porque a veces incluso las cifras frías macroeconómicas pueden incluso no ser tan determinantes si se ve que hay un ambiente propicio para la inversión, para las relaciones bilaterales con otros países, para las relaciones multilaterales. Pero se ve que el Ecuador está empantanado en una gran carrera de odio y de revancha que no le hace bien al Ecuador. Y creo que la clase política ecuatoriana tiene que comprender eso, porque le está haciendo daño al país. Y lo digo esto sin ningún... Es decir, con mucha emoción y con mucha pasión, pero sin ningún afán de culpar a los unos o a los otros, pero decir, tenemos que ponernos, que ser responsables con el futuro del Ecuador. María Fernanda, faltó un pequeño detalle, no tan pequeño. Estábamos hablando de más, bueno, son 34 votos, si quiere no me diga cuántos votos tiene. Queremos saber si hay la real posibilidad de ganar. A ver, el tema de los votos, me entusiasmé muchísimo hablando luego de esta conversación que tuve con grandes bancos y empresas de América Latina y ver cómo perciben a nuestro país. Pero a ver, los votos. Yo no puedo lamentablemente decir tantos votos porque el voto es secreto. Ya, muy bien, muy bien. ¿No? El voto es secreto. Lo que sí puedo decir es que el tema es que si vemos al otro candidato, ¿no? al Magro, secretario general, vemos un despliegue gigantesco, sin precedentes, un gran movimiento de los países que lo están apoyando, ¿no? Y en este momento sería la candidata que tiene el mayor número de votos. Hay la probabilidad de que vayamos a una segunda e incluso a una tercera vuelta de votación el día 20 de marzo. El escenario es un escenario complejo, pero es un escenario muy positivo hacia mi candidatura, ¿no? Y ya digo, si no tendríamos una candidatura sólida y con apoyo, no veríamos que hay un movimiento tan intenso del otro lado, ¿no? Una movilización, yo digo, sin precedentes, con autoridades políticas de altísimo nivel haciendo visitas a los países del hemisferio, distintos presidentes visitando un país y otro, en fin, etcétera, 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 ¿no? Hay una gran presión, hay una gran movilización y yo creo que eso incluso es positivo para la OEA porque permite también hacer una reflexión autocrítica de las cosas que no han funcionado. Y eso que no hemos hablado, uno de los temas que estoy proponiendo es una reingeniería en la administración y la gerencia de la OEA que lamentablemente tiene problemas muy serios de desfinanciamiento, de manejo administrativo, de transparencia, en fin, todo eso yo creo que pues tengo la capacidad de mejorar y
para ello necesitamos trabajar con los 34 Estados miembros. No, la OEA no es un país de 18 países de mayoría, es un país de 34 Estados miembros, y ofrezco trabajar con todos de la mano, procesando las diferencias, porque dicen, bueno, lo que pasa es que hay diferentes signos políticos o ideológicos en el hemisferio. Siempre hemos tenido escenarios así de diversos, y creo que el reto es construir, como dice el lema de mi candidatura, construir unidad en la diversidad. Es posible construir unidad en la diversidad. Muy bien, muchas gracias a María Fernanda Espinosa, está de candidata a la Secretaría General de la OEA, expresidenta de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que nos ha atendido desde los Estados Unidos. Mucha suerte en los días que restan de esta campaña intensa, María Fernanda. Que tenga usted un excelente día. Como siempre, muchísimas gracias a Teleradio, Dini, Omar, Steven, pues muchísimas gracias por este espacio, también al Ecuador, mi cariño y mi deseo de suerte.